Bienvenidos. Hoy es Viernes Santo 2 de abril del año 2021. Y hoy es un día especial, un día donde vamos a recordar, como Viernes Santo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Recordaremos todo lo que hizo el Señor Jesús desde que fue arrestado allí en el Monte de los Olivos y veremos esa jornada intensa, triste de la vida de Jesús las últimas 24 horas antes de morir. Así es que es la intención de esta tarde honrar a nuestro Dios y especialmente a su Hijo Jesucristo por este sacrificio invalorable que Él realizó por amor a cada uno de nosotros. El mensaje de esta tarde lo hemos titulado La Vía Dolorosa. Y la Vía Dolorosa es una narración de las horas finales en la vida de Jesús en la tierra que continúan proveyendo convicción espiritual para todo cristiano y nos hace apreciar cada vez más el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero también La Vía Dolorosa es una canción escrita por Billy Sprague, un cantante, compositor y productor cristiano estadounidense que resume la historia de Jesús en las últimas horas, justamente antes de ir a la cruz. Pero también, de igual manera, la Vía Dolorosa es una calle de la vieja ciudad de Jerusalén, donde dicha calle se ha tornado tradicionalmente parte de un itinerario que tomó Cristo cargando con la cruz camino a la crucifixión. Así, la Vía Dolorosa, con sus estaciones o estrofas o paradas, camino a la cruz, nos sirven como una fuente de recordación de la humilde manera en que Jesús llegó a ese lugar. Allí estuvo dispuesto a dejar de lado cualquier privilegio de su santidad, aún de su divinidad, con el fin de proporcionarnos un camino para la salvación por medio de su sacrificio. Hoy queremos recordar estas 14 estaciones, o estrofas, o paradas, que la Biblia nos narra de esta vía dolorosa para llegar finalmente a esa cruz. Con descripciones bíblicas de las 14 estaciones de la cruz, veremos cómo actuó nuestro Salvador y la aplicación que encontramos para nuestra vida de cada uno de esos pasos. Entonces, comencemos con la canción escrita por Billy Sprague que resume las últimas horas de Jesús aquí en la tierra. Triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrábanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes Él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía
al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. La mayoría de los comentaristas concuerdan en que este evento ocurrió cerca de la medianoche del día jueves, es decir, un minuto después ya era día viernes, de acuerdo a nuestra apreciación del tiempo y del día. Por lo tanto, esa fue la primera estación camino a la cruz, Jesús en el Monte de los Olivos. Y el relato de la Biblia dice así: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al Monte de los Olivos. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Jesús oraba en el Monte de los Olivos y exigía del Señor que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y por supuesto es difícil imaginar cuán grande era su expectación respecto a los eventos que estaba a punto de enfrentar y de padecer. Aunque Jesús estaba consciente de su destino, que enfrentaría en unos pocos minutos y horas después, Él oraba en el Monte de los Olivos para que Dios, si Él lo quisiera, pudiese modificar estos eventos. Pero su oración sincera, su oración de convicción,
era que la voluntad de su Padre fuera hecha y no la de él. Ahora, para todos nosotros llega un momento en la vida en que todos los cristianos, cuando nos toca, también debemos elegir si es la voluntad de Dios o la nuestra la que debe hacerse. Y esa elección, como la elección de Jesús, revela el nivel de compromiso y la obediencia que tenemos hacia Dios, así como la verdadera condición de nuestro corazón. Después de eso, unas horas después, poquitas horas después, Jesús es traicionado por Judas y es arrestado. Allí la palabra del Señor nos señala lo siguiente. Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Por supuesto, después de este evento, Judas, no solo se volvió uno de los personajes más despreciables de la historia de toda la humanidad, porque traicionó a su maestro, nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Y a pesar de que vivió con él y estuvo sentado a los pies aprendiendo de él por años, su carácter no cambió. A causa de que su corazón no fue verdaderamente transformado por el poder del Espíritu Santo, él cayó cuando fue tentado por Satanás. Y la razón de la tentación fue lo que hoy constituye una gran tentación para tantas y tantas personas que hacen una y otra mala decisión por tener unos pesos, unos centavos, unos dólares extras en el bolsillo. Así que la experiencia de Judas así se transformó en una inolvidable recordatorio para cada cristiano de cómo se cae en la tentación cuando nos alejamos del Maestro. Para el cristiano, tropezar con el pecado es como traicionar al que dio su vida por cada uno de nosotros. Y cuando mayor es esa traición, cuando el pecado es un comportamiento elegido, nos alejamos deliberadamente de esa cercanía con nuestro Maestro. Como creyentes se nos dice que nos examinemos nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe de nuestro Señor. Judas evidentemente fracasó. Ahora nuestro desafío es que cada uno de nosotros no fracase. La tercera estación de la cruz, Jesús es condenado por el Sanedrín. Y el Sanedrín fue la primera vez en que fue juzgado y recibió este castigo, esta condena. Dice la palabra del Señor. Al amanecer, todos los ancianos del pueblo se reunieron, incluidos los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa. Llevaron a Jesús ante el Concilio Supremo y le dijeron, «Dinos, ¿eres tú el Mesías?» Él les respondió, «Si lo dijera, no me creerían, y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios». Todos gritaron, «Entonces, ¿afirmas que eres el Hijo de Dios?» Y él contestó, «Ustedes dicen que lo soy. ¿Para qué necesitamos otros testigos?», dijeron. «Nosotros mismos lo hemos oído decirlo». Hace un par de minutos les dije que cuando comenzó la aprehensión de este relato allí en el monte, era más o menos la medianoche. Después que llegó Judas, serían más o menos la 1 de la mañana. ¿Qué horas eran en este momento cuando el Sanedrín tomó tiempo y tomó ese lugar? Jesús fue trasladado a ese lugar. Estamos hablando entre la 1 y las 2 de la madrugada. El concilio del Sanedrín, formado por 70 sacerdotes y escribas y un sumo sacerdote, demandó a través de este veredicto que Pilato ejecutara a Jesús. El pueblo judío le confió la suprema autoridad religiosa al Sanedrín.
lo que provocó que ellos, en medio de este poder que tenían, fue deformándose a través de la corrupción y, por supuesto, ningún sacerdote o la mayoría de ellos y los escribas, nadie quería perder el poder que tenían. Por lo tanto, cuando Jesús comenzó a enseñar una doctrina que minaba la autoridad de ellos conspiraron contra Cristo. Por ello exigieron su crucifixión por el gobierno romano. Así que esto ocurrió más o menos, como dije, a las 2, tal vez llegando a las 3 de la mañana. Así que debemos recordar que aun cuando cada uno de nosotros tengamos un gran conocimiento bíblico, las altas posiciones de este mundo y el pensamiento orgulloso pueden fácilmente ocasionar la caída del más devoto de los hombres. Hoy los cristianos somos dotados con el bautismo del Espíritu Santo de Dios para confortarnos, enseñarnos y guiarnos en cada situación. Que esto nos permita siempre tomar las decisiones apropiadas de acuerdo con la voluntad de Dios y no caer en la tentación que cayeron los miembros de este concilio. La cuarta estación de la cruz, Pedro niega a Jesús. Y la palabra del Señor nos lo narra de esta manera. Entonces lo arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Cuando Jesús fue arrestado, algunos de los que estuvieron presentes en el hecho acusaron a Pedro de ser uno de los seguidores de Jesús. Como previamente Jesús lo dijo, Pedro negó conocer a Jesús en 3 ocasiones. Pedro era un amado discípulo y confiable discípulo de Jesús, quien fue testigo presencial de una multitud de milagros y aún caminó sobre las aguas con Jesús. Aún así, Pedro demostró la debilidad del ser humano al negar conocer a su maestro por miedo también de ser arrestado. Los cristianos del mundo, de todo el mundo, hoy enfrentamos aún persecuciones, humillaciones de los que no son creyentes y de la sociedad que cada vez se pone más secular. Humillaciones desde el punto verbal hasta golpes y aún la muerte en algunas situaciones. La gente puede juzgar o autojustificar a Pedro por su negación a Jesús, por el miedo que tenía de los romanos. Pero, ¿cuántos creyentes bíblicos cristianos pueden decir que jamás han permanecido en silencio acerca de su fe cuando se enfrentan a la discriminación pública o privada? La fe de Pedro era una fe imperfecta, primeramente porque en ese entonces aún no había sido investido por el Espíritu Santo. Pero después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés a los creyentes, Pedro se transformó en un león valiente de la fe, que nunca más temió el proclamar a su Señor. La quinta estación de la cruz, Jesús es juzgado por Poncio Pilatos. Y este es un relato emocionante en la Escritura, porque vemos aquí un hombre que sabía de la inocencia de Jesús,
pero no tuvo las agallas, ni tampoco la decisión para finalmente declarar inocente al que era inocente. Y la palabra dice: entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús, pero la multitud seguía gritando: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Por tercera vez insistió Pilato: «¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Le haré azotar y luego lo soltaré». Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte, como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Para los estándares legales de hoy, es improbable que Jesús hubiese sido declarado culpable, porque un tribunal exige pruebas tangibles, cosa que el Sanedrín no tenía, solamente era todo en base a opiniones. Así que no había evidencia verdadera en su contra. Poncio Pilato él mismo no pudo encontrar falta alguna en todo lo que Jesús había hecho y quería liberarlo. Pero el Sanedrín presionó. El Sanedrín pidió la ejecución y convenció a esa masa de gente que estaba ahí y que se dejó llevar por esta onda de opinión y no por la realidad. El Sanedrín, por supuesto, gobernaba de acuerdo a las estrictas leyes mosaicas y a la tradición, y consideraba a Jesús una gran amenaza para la autoridad de los dirigentes judíos. Jesús enseñó a la gente que la salvación era por la gracia de Dios y no por adherirse a los muchos preceptos y leyes establecidas por el Sanedrín. Aún en la actualidad, el mensaje de salvación por el poder y la elección de Dios, no por nuestros esfuerzos, es todavía impopular. Por ello, los seres humanos en su naturaleza caída siempre han querido lograr su salvación por medio de tener parte en ella, por medio de sacrificarse, por medio de hacer obras. Pero la salvación es del Señor, quien nos la comparte a nosotros, porque así Él lo estableció. La sexta estación. Jesús es flagelado y coronado con espinas. La Biblia nos lo narra de esta manera. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban y decían: «¡Viva el Rey de los judíos! ¡Viva el Rey de los judíos!». 650 años más o menos, el profeta Isaías, y antes de que María diera a luz a Jesús, él profetizó que Jesús sería herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y que por sus heridas nosotros seríamos sanados. Y aquí empezaba ese momento. Porque aunque habían habido momentos de violencia en el monte, aunque había habido mentiras allá con el Sanedrín, y aún había habido empujones y apretones con Pilatos, ya empezaba la sangre del sufrimiento
por cada uno de nosotros. Cuando aquí dice que los soldados construyeron una corona de espinas simulando una gran corona para un rey, no crean que con delicadeza la pusieron sobre la cabeza del maestro. No, golpearon su cabeza con eso para que quedara fija ahí, pero tan pronto esa corona tocó la cabeza del maestro, él comenzó a sangrar. Así que Jesús comienza a sufrir esta flagelación a través de este momento de burla de los romanos que lo estaban atendiendo en ese momento. La siguiente estación es cuando él recibe su cruz. Todavía no la porta, pero la va a recibir cuando la palabra declara lo siguiente. Cuando al fin estos soldados se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Desconocido para muchos de los espectadores de ese día, Jesús iba a cargar los pecados de toda la raza humana. Él estaba enfrentando el castigo que merecían esos en ese momento por su pecado, el cual él estaba a punto de sufrir para beneficio del hombre. Por ello Jesús nos exhorta en Mateo 16:24, cuando Él nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, Él tomó la cruz, la tomó para beneficio de usted y beneficio mío. Él también revela que esta no es una opción, porque dijo después, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar nuestra cruz, un instrumento de muerte, significa morir a nosotros mismos, a fin de vivir totalmente como nuevas criaturas en servicio y obediencia a nuestro Señor. Esto significa rendir a Dios nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestras ambiciones y nuestros deseos. La siguiente estación es la estación número 8. Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar su cruz. Y la palabra de nuestro Dios lo declara así. Cuando se lo llevaron, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Simón de Cirene pudiera ser considerado una víctima de las circunstancias. Él seguramente iba pasando por allí, lo cogieron y le dijeron, ayuda a este delincuente a cargar su cruz. Lo más probable es que él haya estado allí en Jerusalén para las festividades de la Pascua y probablemente sabía muy poco de lo que estaba pasando a su alrededor. Obligado por los soldados romanos a ayudar, Simón no se resistió, muy probablemente temiendo por su propia vida a la luz de la situación que él estaba observando. Pero a diferencia de lo que hizo Jesús, Jesús la cargó voluntariamente. En cambio, Simón de Cirene fue obligado o forzado a llevarla. Ahora nosotros, como cristianos, debemos unirnos a Jesús en su sufrimiento voluntario, como Pablo nos exhorta. Así que nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor. Que ninguno de nosotros nunca nos avergoncemos de decirle a otros que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. La novena estación de la cruz, la novena estación para llegar a esa cruz, Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. La palabra lo dice así. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá, dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbranos, porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? Cuando Jesús
Se encontró con las mujeres que lloraban y algunos de sus discípulos en su camino a la crucifixión les advirtió que no debían llorar por él. Más bien, la preocupación de esta gente debía ser por ellos mismos y por la vida de sus hijos. Considerando el aumento de la maldad que se levantaba por toda Jerusalén y que hoy podemos ver también, porque cada día vemos un aumento de la maldad, por lo tanto, nuestra preocupación ahora debe ser también por nosotros y por nuestros hijos. Y aún mientras sufría gran dolor y humillación personal, la preocupación de Jesús no era por él, sino por la vida y las almas de aquellos que enfrentaban un tremendo peligro de condenación eterna por sus propios pecados. La misma precaución hoy es relevante para los cristianos de hoy. Cuidarnos de no permitir que nuestras preocupaciones por este mundo estén por delante de nuestra devoción, de nuestra lealtad y de nuestra obediencia al Creador. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Así que ustedes y nosotros, como ciudadanos del cielo, nuestro enfoque y nuestra atención siempre debe estar en ese lugar. Número 10. La estación de la cruz. Jesús es crucificado. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber. Y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a sí mismo, a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgado junto a él se burló: así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a la muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya era alrededor del mediodía, y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció, y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con estas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente de verdad. Es difícil, después de 2000 años de haber sucedido esto, nos volvemos a imaginar el horror del momento. Pero tiene que haber sido una situación que impactó la vida, el corazón de cada uno de los ciudadanos de esa ciudad. ¿Se imaginan? Hubo oscuridad, hubo un terremoto, hubo una cortina que se cortó de abajo hacia arriba, señalándonos que de esa manera se abría la comunicación para que cada persona, sin la necesidad de nadie, pudiera ir al Padre. Ahora, tampoco que aquellos cercanos a Jesús fueron forzados a permanecer impotentes mientras los clavos atravesaban sus manos y pies en la madera. Sus seres queridos y sus discípulos no entendían totalmente el significado de lo que estaba ocurriendo. Aún no estaban capacitados para entender que ese hecho malvado del hombre era el resultado
del divino propósito y plan para la salvación de todos los que creyeran en Cristo. Para nosotros en la actualidad, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque nunca debemos olvidar lo que declara Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y con eso vino la estación número 11 en este camino a la cruz. Jesús promete su reino al ladrón creyente. Y la palabra nos refresca el espíritu y lo dice así. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos por nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Ahora, si usted lo piensa bien y toma en cuenta lo que ocurrió en este evento, no se olvide que el diálogo es entre Jesús y estos dos ladrones. Los tres estaban colgados de una cruz. Los tres estaban desangrándose. Los tres estaban padeciendo dolor corporal. La diferencia era que Jesús no solo estaba padeciendo un dolor corporal, estaba padeciendo el castigo de los pecados de todo el mundo. Así es que era diferente. Así que de todas maneras es increíble que este ladrón fuera capaz de comprender el concepto de que la vida no termina aquí, sino que él estaba trascendiendo el mundo físico hacia la eterna promesa por la que Jesús vino a proveer esperanza a la humanidad. El ladrón se volvería uno de los primeros en entrar al paraíso por gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. Jesús le dijo al ladrón que ese día él estaría con él en el paraíso porque había aceptado y creído en el Hijo de Dios. Ahora, este es un gran ejemplo, un ejemplo muy claro de que una persona es salva por gracia a través de la fe en vez de por las obras, como aquellos que persiguieron y condenaron a Jesús, porque todos ellos querían que la gente oyera su manera de lograr la salvación, la cual toda era por obras. Pero aquí vemos a este condenado que logró la salvación simplemente porque Cristo en su gracia se la dio después que este hombre reconociera que Él era el Salvador, el Hijo de Dios. La 12ª estación nos habla de Jesús en la cruz cuando habla con su madre y sus discípulos. Dice la palabra del Señor ahí en Juan 19 que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. No se olviden la agonía en la cual estaba Jesús. Pero aún así, en medio de esa situación, Jesús estaba poniendo las necesidades de los demás enfrente de las propias. Por ello encomienda el cuidado de su madre aquí en la tierra a su amado discípulo Juan. Su vida entera, incluyendo su muerte, enseñó con el ejemplo que debemos poner las necesidades de los demás antes que las nuestras, sujetando todo a la perfecta voluntad del Señor.
Qué buen desafío tenemos hoy, ¿verdad? Velar por los demás antes que por nosotros mismos. ¿Y qué nos dio ese ejemplo? El Maestro, nuestro Salvador. Ahora, la estación número 13 nos describe el momento en que Jesús muere en la cruz. Dice la palabra allí en Lucas 23, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con gran fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Al momento de la muerte de Jesús, la cortina del templo, la cual separaba al hombre del lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo. Eso fue aterrador para todos los judíos que presenciaron el evento, quienes no se daban cuenta que eso marcaba el fin del antiguo pacto y el inicio del nuevo pacto entre Dios y los hombres a través de la gracia de Jesucristo. El hombre ya no tendría que sufrir la separación de Dios a causa del pecado. Bastaría con que el ser humano reconociera a Jesús como su Salvador para tener total salvación. Ahora seríamos capaces de aproximarnos al trono de gracia confiadamente para el perdón de nuestros pecados. La vida y la muerte sacrificial de Jesús había quitado la barrera del pecado, haciendo posible para el hombre obtener la salvación por gracia. Y termina este momento con la última estación de esta tremenda experiencia. Jesús es puesto en la tumba y la palabra nos lo narra de esta manera. Había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo Judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Después que Jesús murió y fue bajado de la cruz, Él fue puesto en una tumba proporcionada, prestada por este hombre llamado José del pueblo judío de Arimatea. Él era miembro del concilio, pero era uno de aquellos que no estuvieron de acuerdo con el plan del Sanedrín. Sucedió entonces que él se había opuesto al juicio, pero frente a una mayoría que triunfó, él estaba tremendamente preocupado de que Jesús recibiera un trato justo al terminar su vida y que pudiera ser sepultado antes del atardecer del día viernes, porque después de eso comenzaba el Sabbat judío, por lo cual nadie podía trabajar. Y se imaginan el cuerpo de Jesús abandonado allí por 24 horas sin que nadie lo tocara. Así que la tarea de José de Arimatea fue indispensable. Ahora, José creía secretamente que Jesús era el Mesías de acuerdo a la Escritura, pero temía las consecuencias de reconocerlo públicamente. Después que Jesús murió, fue secretamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para que pudiera proveerle una apropiada sepultura. El gran sacrificio de Jesús no solo se convirtió en la expiación por los pecados del hombre, sino también se convirtió en la victoria que derrotó y venció a la muerte. De otra manera, habría sido el ineludible destino para todos los hombres
que han nacido bajo la maldición del pecado. Nuestro Creador es justo y como tal demandó que fuera pagado el castigo por el pecado. Porque Dios es amoroso y misericordioso, así como justo, Él envió a su único Hijo para pagar el castigo por nuestros pecados. El amor y la misericordia de Dios quedaron grandiosamente demostrados por las palabras de Jesús mientras colgaba agonizante en la cruz. Allí Él le pidió a Dios que perdonara a aquellos que lo estaban matando en su ignorancia. Y es fácil suponer que la indisposición del hombre para rendirse totalmente a la obediencia de la palabra de Dios y la ley es por su falta de conocimiento y sabiduría. La ironía de esa suposición es que la fatalidad que se produjo para Jesús en la cruz se convierte en la fatalidad espiritual para aquellos que son incapaces de vencer la misma ignorancia que aún plaga a mucha de la humanidad hoy. El hombre pecaminoso que rehúsa aceptar el regalo de salvación que Jesús hizo posible mediante su sacrificio es seguramente el producto de la rebelde ignorancia y del pecado que separa a un hombre de la sabiduría de Dios.